Las espadas dobles son las armas más rápidas de todo el juego. Una gran opción para principiantes, pues sus combos son muy fáciles de entender. Pero no te dejes engañar, pues aunque tenga combos simples, con la configuración correcta puedes alcanzar daños bastante altos y sólidos. Desde entregas anteriores, estas armas se benefician mucho cuando se arman de manera elemental. Y también las builds de parálisis son algo ya muy conocido y atractivo. Así que en esta ocasión te estaré presentando una build definitiva que podrás adaptar a como mejor te convenga. Así que sin más, vamos a ello. ¿Qué tal, gente? Aquí Leon y en esta ocasión estamos en un nuevo video para mostrarles la build definitiva de las espadas dobles. Como saben, usualmente les presento una build raw y otra elemental. Sin embargo, así como en entregas anteriores y en Monster Hunter Wilds se vuelve a repetir, el daño real y provechoso de las dobles se saca únicamente cuando la buildeamos en temas elementales o en su defecto cuando vamos con temas de estatus. Buildear la raw no es tan rentable y esto sucede con todas aquellas armas que tienen daños constantes, ya que al tener números pequeños escalan muchísimo con esos daños progresivos. De hecho, también sucede cuando utilizamos la hacha cargada en el modo cortapizzas. Son dos armas, por ponerles un ejemplo, que cuando tenemos daños tan constantes, buildearlas en elemental es lo mejor. Así que pues bueno, vamos directamente a ello y ahorita les explico cómo hay que modificarlas. Ahora, como les mencionaba en un inicio, unas dobles que también pueden ser muy interesantes para empezarse a introducir a esta configuración son las de la Lavarina. Esto es porque directamente ya traen bastante elemento de parálisis, que por cierto podemos potenciar con una joya de parálisis. Tiene también por defecto un puntito de estado crítico. Desenvainen no es tan interesante, pero pues bueno, ahí viene. Y justamente le podemos meter una joya de estado crítico para llevarla a nivel 3. Y finalmente un puntito de experto para aumentar un poquito la afinidad. Ahora, en temas elementales, pues bueno, lo mejor sería que hagan una de cada elemento. Y de hecho hay muy buenas opciones. Puede ser la de Draco, justamente sería la de Argwell. Les voy a dejar en la descripción cuál es la mejor de cada elemento de las que se crean de manera normal, por así decirlo. Pero obviamente una mejor opción sería, y aquí sí, sería pelear por alguna arma artiana. Creo que lo mejor es que tengan una afinidad de 45. Teniendo una afinidad de 45, podrían sacar una afinidad de 45. Alcanzarían un 100% de críticos con la configuración que les voy a enseñar. En mi caso solo he podido alcanzar una de 40% de crítico. Se las voy a ejemplificar con esta. Y pues bueno, sería meterle obviamente la joya del elemento, que en este caso si le hice de fuego, meterle aumento de fuego. También la de elemento crítico y un puntito del toque de maestro o cualquiera de estas habilidades que nos ayuden con el afilado. También incluso la que afilamos, la de acabado protector, que después de afilar tenemos segundos en los que no reduce el afilado, es muy buena. Ahora, ¿qué tenemos en la build de manera general? Ahí pueden ver las joyas para que les saquen la clásica screenshot. Se las muestro rápidamente. Y esto tenemos en el equipo. Ahora, en habilidades. Primero déjenles platico rápidamente cómo es que alcanzamos el 100% de críticos con esta configuración. Tenemos punto débil, que eso alcanza un 30%. Tenemos el combo de ráfaga con cólera, que eso alcanza un 25%. Con eso ya tenemos un 55%. Y es por eso que les digo que lo mejor sería que tengamos una afinidad del 45%. Así con esos 55 alcanzaríamos el 100%. Es una exigencia bastante alta en este caso, pero ahí sí que sería lo mejor. En este caso, pues bueno, al yo tener nada más 40 alcanzo un 95%, que no está nada mal. Y de hecho yo les diría que a partir de tener un 80% ya está bastante bien. Así que cualquier artiana que tengan a partir del 30% con daño aumentado, pues bueno, puede ser muy buena opción. Incluso si quisieran ir un poco raw, la de Gore Magala saben que tiene 20%, le meten una joya de crítico y alcanzan justamente
De hecho, si la saturan de joyas de crítico, alcanzan un 20% extra y con eso ya solventan un 40% tan solo en la de Gormagala. Y pues bueno, con eso alcanzaríamos los críticos. Sin embargo, ¿qué tenemos ahora sí en los temas pues bueno, elementales? Tenemos ráfaga, importantísima, aumenta el ataque y el daño elementales, por eso que sacamos muy buenos daños. Maratonista, muy importante también. Recordemos que cuando nosotros estamos en el modo demoníaco, nuestra resistencia se consume de manera gradual. Maratonista va a evitar que ese consumo se nos reduzca en un 50%, entonces básicamente el coste va a ser ahora de la mitad cuando estemos en ese modo. Y muy importante ahora sí en esta ocasión, coalescencia al máximo. Coalescencia hace que tanto los ataques elementales como los efectos de estado se van a ver aumentados cuando nos recuperamos de plagas. Y recordemos que tenemos la infección de cólera directa por el tema de las dos piezas del Gormagala. Tener coalescencia al máximo, pues bueno, está completamente bien con esta build. Y pues bueno, créanme que con en esta ocasión realmente no habría más donde moverle a esta build. Este sí es un set definitivo. También es una de las razones por las que no, en esta ocasión, a diferencia de otras builds que les he mostrado, no les doy dos alternativas como a veces suele suceder dependiendo de los estilos de pelea. Con las espadas dobles no hay como que a otro lugar hacia donde voltear. El tema de atacar con estas armas es muy simple: colocarse en el punto débil, que usualmente es la cabeza, y empezar a spamear el combo del modo demoníaco y archidemoníaco. Honestamente, utilizar el modo enfoque, que giramos en la espalda de los enemigos, si bien es muy acrobático y visualmente espectacular, no deberían de estarlo haciendo cuando quieran sacar buenos daños, porque pues bueno, únicamente se pierde tiempo en todo ese vuelo, y de por sí esos cortes, la mayoría de ellos tienen daño reducido. Pero pues bueno, obviamente tampoco les estoy diciendo que no lo utilicen, simplemente les estoy recordando que pues su efectividad dónde se encuentra. Pero obviamente cuando estamos peleando en batalla, dan ganas de repente deslizarnos alrededor del cuerpo del enemigo con ese ataque enfoque tan espectacular que tiene. Pero pues bueno, ahí está la build definitiva de las espadas dobles. Espero que les guste, gente. Recuerden que ya tenemos muchas otras builds en el canal y pronto llegarán las de todas las armas. Por ahora me despido, yo fui León y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión.